día lunes estuvimos viendo el examen general de orina, que tiene 3 partes: el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. 3 etapas que deben reflejarse en un informe. El examen químico se lo realiza con estas tiras que ustedes ya vieron en la parte de fisiología y que comentábamos que pueden haber de 10 parámetros para arriba. Por ello que en un laboratorio cuesta más que en otro, porque los parámetros van variando, ¿no? Este, por ejemplo, solamente es de 10. En estas tiras podemos encontrar información de estos parámetros. Lo que debemos destacar es que depende de la región. Nosotros consideramos más de 10 leucocitos por campo como signo de infección, como signo de inflamación. Más de 10, pero en muchas literaturas van a encontrar más de 5. Esto es interesante, ¿no? Cuando les toque ir al hospital, van a ver que sus profesores se guían con más de 10 por campo. Estoy haciendo esa aclaración, por favor, ¿ya? Bien, entonces, los nitritos son compuestos químicos, inorgánicos, porque no tienen carbono, y que resultan del metabolismo bacteriano. Por consiguiente, si le ponen en el informe nitritos positivo, significa de que hay bacterias. Sin embargo, no todas las bacterias sintetizan nitritos. Por ello que tenemos que tener en cuenta en el informe cuántas bacterias hay y también los leucocitos. Independiente no se puede valorar. ¿Qué es la densidad? Saber si la orina es más pesada o más liviana que el agua. Siempre comparamos con el agua. En este caso, el agua tiene densidad de 1. Y como sabemos que la orina es agua más varios solutos, lo lógico es pensar que tiene que ser de 10 o tiene que ser más de 1. Ya sabemos que lo normal 10, 15 a 10, 25. Si es menos de 10, 15, significa que esta orina está diluida, que está orinando mucho. Y eso podría estar relacionado con una diabetes insípida. Si es más de 10, 25, la persona está deshidratada. Y entonces habrá que corroborar esto con el examen, con la anamnesis en el consultorio. Proteínas, todo el mundo ya sabe, negativo, no debe haber. Lo normal es que no debe haber proteínas. Microproteínas, sí, las microglobulinas, pero las proteínas que se determinan con estas tiras debía de salir 0. El hecho de que salga positivo tiene que hacernos sospechar de todos estos cuadros patológicos. Lo más destacable en nuestro medio, diabetes e hipertensión. En una embarazada tiene que llevarnos a pensar en una preeclampsia. Con seguridad esta señora tiene una presión arterial mayor a la normal, la presencia de proteínas, las cefaleas, los vómitos que experimenta esta señora tiene que hacernos sospechar que está entrando a preeclampsia después de las 20 semanas de embarazo, semana 20, ¿no? Ahora, si se va acercando al día del parto, si a todo esto se aumenta las convulsiones, es eclampsia y tiene que convertirse en una emergencia médica. El pH. Nosotros ya sabemos que, ¿no? Aquí está, ¿no? 4,5, 5, el ideal del pH de la orina. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de las bacterias tienen enzimas que se desnaturalizan a un pH ácido.
Esa es la explicación. Si el pH fuera neutro, entonces las enzimas de las bacterias estuvieran intactas. Tuviéramos proliferación bacteriana. Esto sucede con la mayoría de nuestros orificios entre comillas, ¿no? Que tienen esa capacidad, o mucho mejor, de que sea de pH ácido. Las conservas, los alimentos que consumimos conservados, también tienen un pH ácido, porque de lo contrario, estos nuestros alimentos estuvieran llenos de bacterias. Lo mismo sucede con los medicamentos. Los medicamentos tienen pH ácido y de esta manera evitar la proliferación bacteriana. Cuando hay cambios hormonales, como en la menopausia, la pubertad, este pH puede modificarse debido a las hormonas. Y si cambia el pH, puede ser algo favorable para la proliferación bacteriana. Entonces, esto es bueno tener en cuenta en nuestros pacientes niñas que están entrando de la pubertad a la adolescencia, tienen infección. Bueno, también las lactantes tienen. Pero eso ya es por descuido de la mamá, el pañal y todas estas cosas. Pero en estas niñas de la adolescencia, por los cambios hormonales, empiezan a tener este tipo de manifestaciones. La señora menopáusica también, por el decalle de las hormonas, el cambio de hormonas, tiene infecciones de orina y también infecciones vaginales. Y la señora reclama y dice, no, yo no tengo esposo, pero la explicación es esta, ¿no? Sangre no debe de haber, aquí, ¿no? No debe haber sangre, debía salir negativo. Sin embargo, puede haberse contaminado, o pudieron haberla golpeado, o haber levantado peso. Por ello es importante la historia clínica, qué se dedica, qué es lo que hizo ayer, antes de ayer. Y a veces cuando tú llegas a tener empatía con la paciente, te cuentas que me pateó mi marido, ¿no? Eso es típico, pero solamente se liberan así cuando le das la cabida, ¿no? Si no se cierra, no sé, me duele, me duele. Bueno, y también en tumor renal y todos estos detalles. Glucosa tampoco debe haber. Y entonces, ¿cuándo va a aumentar? Cuando se vence el umbral renal de los 180 miligramos. Cuando en sangre hay 181 miligramos por decilitro de glucosa, entonces la orina empieza a eliminar. Por ello aquí tenemos diabetes mellitus, ¿no? O también en un daño renal. Ayer habíamos comentado, antes de ayer, que era la acromegalia. Cuando ya terminó de crecer la persona, pero se empieza a liberar hormona del crecimiento. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Creo que varias veces lo hemos comentado. Es el efecto tóxico, el efecto negativo del consumo de los AIEs, dexametasona, prednisona, que en Santa Cruz es frecuente. En Santa Cruz la humedad hace que haya bastantes artralgias. Y entonces alguna comadre maravillosamente le receta a la otra comadre que tome Doloreumim, Domasimporte, y le va muy bien, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el paciente? Toma cada día como por oro. Y entonces los AIEs provocan alteraciones en la bioquímica del sodio, del calcio, de la glucosa. Y estas personas van a ver sus imágenes, por favor. Es muy fácil identificar a los pacientes. Váyanse a sus imágenes, por favor, al terminar la clase. Está totalmente rechoncho, ¿no? La cara en luna llena. No hay donde perderse. Cetonas, compuestos químicos orgánicos que tienen este grupo funcional de las cetonas. ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo están? Ayuno. Y en una diabetes aquí, diabetes no controlada. Estaba buscando esta diabetes.
Pero interesante, embarazo y lactancia. Pero sobre todo en la mayoría de los pacientes en ayuno, ¿no? Bilirrubina, acabamos de ver, este compuesto químico orgánico endógeno, que se origina en el grupo M de la hemoglobina, que se transforma en urobilinógeno en la fase intestinal, como lo habíamos visto. ¿Y cuándo aparece bilirrubina en orina? Cuando tenemos problemas con las vías biliares, estenosis. La estenosis es la incapacidad para abrirse. Estenosis. No se pueden abrir aquellas estructuras que debían estar abiertas, como los vasos sanguíneos, los vasos biliares, el píloro. Es diferente a la insuficiencia. Yo en la cabeza solamente tengo estenosis, incapacidad para abrirse, insuficiencia, incapacidad para cerrarse, ¿no? Entonces eso al año seguramente van a avanzar, pero es bueno memorizar, ¿no? Polilitiasis, litiasis, por favor recuerden que significa piedras, pero no podemos usar ese término tan coloquial. Entonces son cálculos, son precipitación. Para recordar solamente litio, litia, piedra. Cálculos en el colegio. Examen microscópico, esta es la tercera parte, ¿no? Es la tercera parte de un examen. ¿Cómo se realiza? 10 mililitros de orina se centrifuga y luego se descarta la parte líquida y lo último que queda, que son 2 gotas de líquido que queda, se lo suspende en el mismo tubo de centrifugación y entonces va a surgir ahí algo espeso, el sedimento que se vacía en un objeto y se ve al microscopio. En el microscopio, 2 elementos fundamentales, los elementos celulares y, número 2, los elementos no celulares. Ahora, en las células, obvio que podemos encontrar los rojos, los glóbulos blancos. También podemos encontrar, en algunos casos, espermatozoides, por eso me estoy viendo, ¿no es cierto?, como contaminantes, pero se pueden encontrar. Podemos encontrar levaduras, podemos encontrar tricomonas, que ya es un protozoario por contaminación, aunque puede estar ahí, ¿no? La tricomona vaginalis, tricomona intestinal. Entonces, en los elementos celulares, lo que es propio de la paciente, los rojos. Muy bien. Estos glóbulos rojos, en este examen microscópico, se tiene que observar su forma, su forma. Si los glóbulos rojos son o tienen forma normal, no pasa nada, entre comillas. Pero si no tienen la forma normal, dismórficos, dis quiere decir que no es lo normal, debemos de sospechar de que hay daño en los glomérulos. Si el glóbulo rojo tiene una forma normal, el daño es después de los glomérulos. Puede ser en los uréteres, puede ser en la vejiga, en la uretra. Pero aquí lo interesante es que en el informe se observan glóbulos rojos normales. Ah, está bien, entonces la infección es más abajo. Digamos, no es tan peligrosa, ¿no? La forma que más se repite son los acantocitos, como si tuvieran pseudópodos. Acuérdense que en alguna ocasión ya habíamos avanzado esto, ¿no? Bien. Por ello es importante los datos clínicos. Si vamos a sospechar de un daño glomerular en el riñón, entonces van a aprender al año la puñoperfusión positivo. La persona se queja de dolor, que no se modifica al modificar la posición. Cuando una persona tiene problemas con el riñón, una pielonefritis, por ejemplo, chilla aquí de un costado, y usted le dice, párense, póngase al otro lado, sigue chillando. Póngase de decúbito ventral de panza, sigue chillando. Póngase de decúbito dorsal de espalda, sigue chillando.
y le hace puño percusión donde va a prender a la altura de los riñones, entonces es nomás una ITU de vías altas. Lo que tiene que esperar en el informe del laboratorio es eso que acabamos de comentar, la presencia de glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Pero muy importante la clínica y el examen físico. Por ello que semiología, Mercedes, no puede dormir. La materia más bonita de medicina es semiología. Considero, ¿no?, que médico que no sabe semiología no es médico. Y esto es importante tener. Claro, semiología es más bonita después de bioquímica, pues. No, el médico lo que debe saber es semiología y el farmacéutico, farmacología y el bioquímico, bioquímica, ¿no? Bien, ¿qué es hematuria? En la orina, sangre, ¿no? Uria, sangre. Entonces, la hematuria se observa en todos estos cuadros que están relacionados con vías urinarias, con el riñón. También hemos visto en cuestiones de trauma. Estos cuadros se los presento para que hematuria solamente hay glóbulos rojos, pero no hay nada más extraño en el sedimento. ¿En qué situaciones? Tumores, ejercicio físico. Pero vámonos al otro lado. Aquí vamos a encontrar glóbulos blancos también. Vamos a encontrar otra serie de alteraciones. Y entonces ahí debemos de pensar, por ejemplo, en este síndrome de Goodpasture. Esto es una enfermedad renal genética. Y ya se van a enterar cuando avance en nefrología que la mayoría de las enfermedades del riñón son genéticas. Esto realmente te va a sobrecoger, te va a alarmar y te va a obligar a dar gracias a Dios de que naciste con buen riñón. La lista de enfermedades genéticas a nivel del riñón son el triple de las patologías infecciosas, ¿vale?, o metabólicas. Ahora, este cuadro también léanlo, por favor, despacio. Miren, cuando los cilindros, ¿qué son cilindros? Son estructuras tubulares que aparecen en el sedimento. Abajo creo que hay unas imágenes. Estas estructuras tubulares pueden ir vacías o pueden estar llenas ¿de qué? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de bacterias. Eso se le informa en laboratorio. Entonces, miren, en el sedimento aparecen cilindros con glóbulos rojos o con glóbulos rojos dismórficos. ¿Dónde está la causa? ¿En qué parte está el problema? Glomérulos. Siempre que tengan cilindros hemáticos son glomérulos. ¿En qué tipo de patologías? Autoinmune. Nefropatía inmunoglobulina A, cuando esta empieza a atacar el glomérulo. ¿Qué otro tipo de pruebas tendría que usted pedir para poder corroborar? C3, C4 y así sucesivamente. Glóbulos rojos normales, cilindros con glóbulos rojos. Entonces, esto es una patología de esto, pueden ser los cálculos, provocan mucha lisis, traumatismo de los vasos sanguíneos del riñón. Los cálculos. Puede no ser una glomerulonefritis, sino un litio. Para esto que necesita ecografía. Y así sucesivamente, por favor, vamos enterándonos. Lo va a ver en nefrología, pero es interesante que avance de aquí. En el sedimento podemos encontrar glóbulos blancos. Bien. Cuando se tiene más de 10 por campo microscópico, entonces podríamos relacionarlo con origen vaginal. Puede que haya habido una contaminación, igual que con los glóbulos rojos. Entonces, para esto es importante el informe de las células epiteliales. ¿Sí? Si sale gran cantidad de células epiteliales, entonces estos glóbulos blancos tuvieron origen vaginal. Por ello es necesario, y aquí se justifica el chorro medio, porque se supone con el primer chorro se limpia todos los trayectos, ¿no? Y evitar de esta manera esta contaminación. Por ello es bueno manejar esto.
leucocituria, más eritrocitos, más cilindros, si aparecen los tres, glomerulonefritis. Pero hay glóbulos blancos sin bacterias. Entonces infección por micoplasma, por clamidia. Fíjense que esta clamidia ya han analizado en bacteriología. Esta clamidia es ¿cómo podría decirlo de una manera muy elegante? Esta es la gonorrea de las prostitutas ricas, de alto standing, eso no hay que olvidar, ¿no? Por supuesto que no es gonorrea, solamente estoy tratando de explicar. La gonorrea es provocada por la Neisseria gonorrhoeae. Esta clamidia provoca o produce infecciones ITS en prostitutas de alto standing. Esto es interesante, porque la prostituta pobre no tiene dinero para el jabón, y entonces ahí lo que va a proliferar son las Neisseria gonorrhoeae. La otra de alto standing tiene suficiente dinero y se lava, recontra lava. Y entonces, más bien, en esas situaciones, en esos cambios de pH, es que esta clamidia hace estragos. Ustedes han debido avanzar, ¿no? El linfogranuloma venéreo está relacionado con esta clamidia, pero además las conjuntivitis. Cuando una pelada medio de alto standing es mi paciente y viene con conjuntivitis, inmediatamente yo me voy a clamidia, ¿no? Y ahí voy relacionándolo. Y entonces esta conjuntivitis es muy difícil de tratar, por lo menos en un consultorio de primer nivel como el mío o de segundo nivel. Bien. También puede ser que se esté curando una infección del tracto urinario. Leucocituria más esto. Ahora bien, mire, ¿qué habíamos visto aquí? Los elementos celulares que podían haber en la orina. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y ahora células. ¿Qué tipo de células? Y aquí hay que recordar, uno por campo microscópico es lo normal. ¿Qué tipo de células puede haber? Se le va a informar. Tubular. Estas vienen de la nefrona. Transicionales, células transicionales, la pelvis, renal, uréter, vejiga. Mire, la tubular es de dentro, ¿no? Esta transicional es de la pelvis renal para abajo. Y escamosas de mucho más abajo. Entonces, uno por cada. Entonces, aquí podemos diferenciar el epitelio plano, cuando le van a informar, ¿no? Células epiteliales planas, genitales externos, lo que aprendieron en histología. Pero nuevamente aquí le pongo de transición y la tubular renal. Esta explicación está al revés de esto, ¿no ven? Aquí está viniendo de arriba para abajo y yo aquí le puse de abajo para arriba. Ahora sí, vienen los elementos no celulares del sedimento del orina, ¿no? Yo tengo aquí los cilindros. Aquí creo que tengo una imagen, aunque ustedes ya deben saber. Entonces yo tengo estos cilindros hialinos, transparentes, blancos. Otros llenos de eritrocitos o de leucocitos. ¿Qué tiene el hialino? Mucoproteína. Y lógico, estos tienen esto. ¿Y en qué patología? Pielo o hallazgo normal. No se le puede dar tanta importancia al hialino. No sé si notan la diferencia, ¿no? de color. Puede ser coincidencia, pero lo que llama la atención es el eritrocitario. Que te informen que hay cilindros eritrocitarios y además dismórficos, no es buena noticia. Pero importante, ¿no? Aquí, en deportistas, el esfuerzo físico, no hay que alarmarse ni alarmar al paciente hasta saber con exactitud las características del paciente. O es albañil, o es obrero, o es boxeador, ¿no? Después de un buen boxeo ha pasado. Bien, entonces aquí tengo el cilindro serio. Puede tener varios tipos. Esto sí, fíjense, enfermedad renal avanzada. Ya es seria la cosa, ¿no? Mi mnemotécnico es esto.
un cilindro serio, es seria la cosa, de mucho tiempo. Síndrome nefrótico, que ya hemos aprendido, que es algo que debemos diferenciar del síndrome nefrítico cuando se observen cilindros grasos. Hialino, entonces volvemos aquí, ¿no? Hialino. ¿Qué es un cilindro hialino? Y tienen aquí enfermedades renales, esfuerzo físico, los deportistas que acaban, la fiebre, esto sí, hay que tenerlo en cuenta, porque algunas veces se espantan sin necesidad. Los cilindros, entonces, para que vayan recreándose, ¿no? Aquí está el hialino transparente, granuloso, y a leerlo despacio, a memorizarlo. Los serios, que ya son cosas serias, crónica, ¿no? Crónica grave. Estas células epiteliales, como hemos visto aquí, pueden ser de transición y podemos tener los cilindros leucocitarios. Aquí sería bueno nomás poner cilindros leucocitarios para que no se confunda, ¿no? Están llenos de leucocitos, pielonefritos, con glóbulos rojos. Entonces aquí cilindros eritrocitarios. Ahora, los cristales, que son también componentes del sedimento, tenemos que agruparlos cuando el pH es ácido y cuando el pH es alcalino. Cuando el pH de la orina es ácida, estos cristales deben estar y no los otros. Ahí te das cuenta del control de calidad al laboratorio. Pues están inventando o qué es lo que está pasando. Entonces, en ácido tiene que ser el ácido, por supuesto. El ácido úrico, por algo dice ácido, ¿verdad? Porque tiene pH ácido. Ahora, el ácido úrico, fíjense, tiene sus hijitos. Ajá. Urato de amorfo, urato de sodio. Entonces, fácil, estos tres más bien debían estar organizados de esta manera, ¿no? Mejor. Para nunca olvidarse. Cristales de ácido úrico, urato amorfo, urato de sodio. Y los oxalatos de calcio, que vienen a tener la forma de un sobre. Ay, este teclado que no lo conozco, ya no lo dejaré. ¿No? El ácido úrico es muy fácil de distinguir, pero no está en su perfil de ustedes. No tienen por qué saber reconocer, pero sí interpretar el resultado, ¿no? ¿De dónde viene? De las purinas, que son bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Ya habíamos hablado aquello, ¿no es cierto? El que come carne, músculo, está comiendo muchos núcleos, donde hay ácidos núcleos. Uratos amorfos como arenilla, este ácido hipúrico que no estaba allá, ácido hipúrico, está mal aquí, yo me he robado estas imágenes, pero aquí no es UPU, es IPU. El urato de sodio, que parecen agujas, y la leucina, que sabe que es un aminoácido. Hay que relacionarlo a este cristal de leucina con el jarabe de arce. Vamos a avanzar esto en teoría, por favor. Jarabe de arce. La orina es como jarabe. Orina es ácida, la de cistina, fíjense las de tirosina, las sulfas, los medicamentos y el colesterol. Ahora, ¿cuándo aparecen los cristales de cistina? En esta enfermedad genética, cistinuria congénita. Orinas alcalinas. Aquí se van a encontrar los fosfatos. Este también debería estar acá. Sí. No ácido fosfórico, cuidado. No. Fosfato triple de amonio y magnesio, fosfato amórfico y fosfato de calcio. Recuerde que hace rato era un fosfato de sodio.
A veces ahí se equivocan, entonces otro control de calidad que se realiza. Son prismas, son como ataúdes, no hay dónde perder. ¿No? Entonces vámonos aquí, fosfato triple, mire, parece un ataúd. ¿No? El amorfo igual que el urato, fosfato de calcio, y el biurato de amonio, urato del ácido úrico, pero aquí el que manda es el amonio. ¿Cuándo va a aparecer esto? Cuando la persona consuma mucha carne. Amonios. Acuérdese que el amonio se origina en el amino de los aminoácidos de las proteínas. Ahora esto es lo interesante que les comentaba, por favor. Un buen médico pide higo con la información de la vitamina C, porque la presencia de esta en orina puede estar alterando la glucemia. Puede cambiar el pH urinario y puede que haga dar negativo la sangre oculta en ese. Acuérdense que hemos comentado más de una vez, paciente de 40 años se debe solicitar, aunque él no lo pida, porque él no sabe, no es médico. Entonces hay que pedir sangre oculta en ese. De esta manera podríamos con antelación estar diagnosticando una posible patología a nivel de colon. Si aparece sangre, hay procesos inflamatorios que podrían decantar en un CA. Y entonces, si yo mando a hacer ese, sangre oculta en heces y aparece vitamina C en la orina, la sangre oculta que es positiva podría ser negativa. Bien, si se corta, volvemos, por favor. Tengo 5. Ahora sí, vámonos a esta prueba que más de una vez usted lo va a tener que solicitar. Proteínas en orina, pero sí yo sé que es 0. No, pero es que ahora es en orina de 24 horas. Esa es la consigna. Y la depuración de la creatinina. ¿Se acuerda? Ya hemos visto este lunes con el nombre de Clearance. ¿Sí? ¿Qué es Clearance? En inglés es Clearance. El que sabe inglés, Clearance será, ¿no? Pero se escribe Clearance con C. Entonces, Clearance significa la unidad de tiempo en la que mi riñón limpia el plasma de creatinina. ¿Para qué necesito saber proteínas en orina? Para poder confirmar mi diagnóstico de patología renal. Porque en la tirita de ego me salió positivo, una cruz o 2 cruces. Pero el resto de los datos clínicos está bien. Entonces yo entro en conflicto como médico, entonces digo, no, mejor voy a hacer proteinuria en 24 horas para tener seguridad. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Lo normal es que no haya proteínas en orina. Sin embargo, en ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo o el trabajo físico o la fiebre, puede que surja o haya proteínas en orina. Para ello, se cuenta, o estas serían mejor los que hay que memorizar, ¿no? Si en los 2 síndromes necesito yo tener proteinuria de 24 horas. ¿Qué reactivos se utilizan? Los típicos, pero lo que no puede faltar es reactivo, el kit de reactivo de proteínas en orina y el espectrofotón. ¿Cuál es la técnica? Lo que hemos venido repitiendo. 3 tubos, el estándar se coloca acá y el reactivo. Y leerlo a 600. Cálculo miligramos de proteínas en 24 horas es dividir, aquí, ¿no? ¿Qué era? Aquí, ¿qué es? La concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar por el volumen y hay que multiplicarlo por 1000. ¿Qué es la B? Volumen de la diuresis. Por ello se mide. Lo primero que se hace, tanto en el hospital, si el paciente está hospitalizado,
enfermería, interno, y el médico tiene que tener la seguridad cuánto orinó en 24 horas, ¿no? Y 1000 es la concentración del estándar. De esta manera, claro, se va a llegar a establecer cuánto de proteínas tiene en 24 horas. Y este es el tema que no puede faltar, ¿no es cierto? Ego y diabetes o digo glucemia no puede faltar. Entonces, aspectos bioquímicos, glucemia, puede cambiar ese tipo. A manera de repaso, la glucosa aquí es el compuesto clave. Debemos recordar que se forma, ¿dónde se forma? En los vegetales. ¿No es cierto? Que se transforma en almidón, en estos cereales, tubérculos como la papa, el camote, o fructosa en las frutas. Fíjense que hasta en el segundo parcial había gente todavía que escribía fructuosa. Por supuesto que está mal. Si tantas veces repito que no es fructuosa. Bien, los carbohidratos quizás son lo más importante de la dieta para la fuente de energía. Debemos saber que estos azúcares que ingresan por la boca son digeridos hasta monosacáridos. ¿Qué son monosacáridos? Glucosa, fructosa, galactosa, manosa, ribosa. Entonces se absorben. ¿Qué significa se absorben? Que pasan a la sangre hasta el intestino y luego a través de las venas mesentéricas va a llegar vía porta al hígado. Y en el hígado se lleva a cabo la mayoría de los ciclos biológicos. Oh, bien, continuemos. Entonces, la importancia de diferenciar esta absorción con B de belleza de la absorción con D de dedo. Son fenómenos diferentes, por favor. ¿Sí? Es importante resaltar que aquí voy a anotarlo, ¿no? Que la absorción, por ejemplo, se va a dar, la absorción se va a dar, ay, no le conozco los acentos en este teclado nuevo. Ya, sin acento, qué pena, no me gusta escribir sin acento. Se va a dar, por ejemplo, cuando estemos administrando carbón activo. Carbón activo por vía oral a un intoxicado. Esa va a ser su pan de cada día de usted, el tener pacientes intoxicados por vía oral, y entonces le practicará o le va a inducir en primera instancia al vómito.
si el caso lo permite. O si no está aconsejado, entonces procederá al lavado gástrico, con sonda nasogástrica o sonda orogástrica. Y cuando tenga la seguridad que vació, por así decir, todo el estómago, entonces va a administrar por la misma sonda una papilla de carbón con agua. ¿Para qué? Para que el carbón absorba con D de dedo todas las partículas tóxicas, como un imán, como un imán. Entonces, si el término me lo permite, entonces va a chupar todo el tóxico para que nuevamente yo con la jeringa, con la sonda nasogástrica, vuelvo a aspirar después de dejar un ratito ahí el carbón. Y de esta manera voy a evitar que se absorba el tóxico. Y de esta manera reduzco, ¿no es cierto?, la posibilidad de que mi paciente se muera. Entonces, de vital importancia diferenciar estos dos temas. Bien. Entonces, en el hígado se va a llevar a cabo la mayoría, por no decir todos los ciclos bioquímicos relacionados con la biotransformación de la glucosa. Uno de esos puntos es el catabolismo. Nosotros sabemos ya que el catabolismo de la glucosa se puede llevar a cabo por glucólisis, por descarboxilación oxidativa del piruvato, por el ciclo de Krebs, por el ciclo de las pentosas y por el ciclo de Cori. Pero no debo olvidarme algo que el lunes hemos aprendido, que la glucosa puede experimentar oxidaciones directas. Uno, en el carbono 1, y esto se llama ácido glucánico. O la oxidación en el carbono 6, y ahí entonces se llama ácido glucurónico, para que me dé glucuronato y se pueda ligar, por ejemplo, con la bilirrubina. ¿Sí o no? Ahora, también existe la posibilidad que la glucosa se oxide en los dos, en el carbono 1 y en el carbono 6. Entonces ahí ya es glucónico. Mercedes así fácil, mira. Glucánico, la A arriba. Urónico abajo. Y cuando son los dos, ónico, glucónico. ¿Ah? Ahora, ¿por qué sucede y para qué sucede y por qué Dios inventó eso? Sobre todo para que se dé el ácido glucurónico, que al perder un hidrógeno me dé glucuronato. Y el glucuronato es un anión que todos nosotros tenemos. Por eso debemos consumir azúcar, ¿no? Para tener aniones. ¿Qué son aniones? Son así novios que están esperando. Entra un tóxico novia y entonces con el que se lleve mejor se liga como con la bilirrubina, y entonces forma un matrimonio hidrosoluble que va a salir mediante la diuresis. Este es el fin. Entonces ahora comprenderán por qué su mamá, cuando sospecha que su perro está intoxicado, ¿qué hace? Agüita con azúcar, no sé si ha visto. Cuando alguien está borracho, ebrio, cuando alguien se desmaya, cuando alguien no sé qué, su mamá, agüita con azúcar. O también he visto, es un poquito de aquí de sacarosa y que chupe, ¿no? Interesante. Fíjense cómo esa sacarosa me va a dar glucosa y la glucosa se va a oxidar en el carbono 6 y me va a dar glucuronato. Recuerden el tema de Rasputín. ¿Se acuerdan de Rasputín o no? Rasputín, monje ruso. Van a leerlo, por favor. Es un personaje dentro de la historia de Rusia. Y entonces era controversial. Era un Evo, ¿no? Tenía sus teorías en contra de lo que puede ser de lo que pensaba la mayoría de la gente. Y entonces llegó a tener mucha fama. Era un monje rebelde. Y entonces la zarina, la esposa del zar,
lo manda a llamar a él y llega a tener amistad con él. Y entonces, por una u otra circunstancia, Rasputín se pone a cuidar del hijo de los zares, que tenía hemofilia. Recuerden que la mayoría de esta gente de Europa llegó a tener hemofilia porque se casaban entre hermanos, entre primos. Y entonces tenían problemas ahí con el factor 8 de la coagulación, ¿sí? Por cuestiones genéticas no eran capaces de sintetizar aquello. Por lo tanto, estas personas, hemofilia, algún golpe, algún trauma y perdían, no podía coagular la sangre. Entonces tenían necesidad de consumir sangre, por eso hemofilios, filos. Y entonces se fue relacionando al Drácula. Desde este punto de vista, se trata de explicar que el vampiro humano, que el Drácula, en realidad lo que tenía era hemofilia. Y que por esta razón lucía como lucía y todo lo demás. Entonces, este zarcito tuvo ese problema y entonces, como cualquier madre, la zarina lo llamó al Rasputín para que lo pudiera curar a su bebé. Y esta enfermedad se caracteriza porque tiene recidivas. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y evidentemente coincidió la presencia del Rasputín con una recidiva de la enfermedad. Y entonces la zarina que vino lo curó. ¡Qué maravilla! Realmente sirve. Y entonces, hasta donde yo sé cómo lo puedo interpretar, la amistad con el Rasputín se hizo cada vez más estrecha entre ella y él, y entonces el pueblo empezaba a comentar de que el zar tenía cuernos, ¿no es cierto? Y entonces eso no le iba a hacer bien al Estado, al gobierno. Y entonces los asesores dijeron, vamos a matar a Rasputín. Tenemos que matar porque la zarina no puede tener amante. Bien, entonces alguien le tendió una trampa, una emboscada. No, él era atleta, lo que sea, los mató. Y así no se pudo. Hasta que alguien dijo, ya, lo vamos a matar con cianuro. Y como este es un goloso, le vamos a poner en los panqueques, canapés, en estos bocaditos con azúcar, lo mezclamos, porque él, si le ponemos en el vino, va a oler a almendras amargas, no lo vamos a poder, nos va a matar a todos. Y así lo hicieron. Y entonces el Rasputín empezó a comer canapés, uno, otro, y no caía. Ahora la explicación es que en el canapé había exceso de glucosa que se convirtió en glucuronato. Y el glucuronato tiene la capacidad de ligarse al cianuro, CN. Y el cianuro, cuando está casado, no puede atacar a la citocromo C oxidasa y tampoco a la hemoglobina, ¿no? Entonces, el glucuronato se ligó al cianuro hidrosoluble y salió en la diuresis. Y como ese tiempo no se sabía estos detalles bioquímicos, entonces la gente dijo, tiene pacto con quien, ya saben, no quiero ni decir su nombre, ¿no es cierto? Y empezaron a respetarlo más. Revísenlo, jóvenes, pero en eso va todo este tema, para que nunca más nos olvidemos. Cada que usted esté consumiendo azúcar, recuerde que es glucosa, que se puede oxidar en el carbono 6 y que me da glucuronato y que puede servir para ligarse con diferentes xenobióticos como la bilirrubina. Ay, hay que acordarse ahí el cianuro para que nunca más se le borre. Esta es la explicación por qué a tantos pacientes lo primero que hacemos es administrarles suero glucosado, siempre y cuando no sea diabético, claro. Entonces ahí tiene muchas justificaciones para estarse usando glucosa. Quizás mi paciente está hipodinámico, está dinámico porque tiene hipoglucemia. No le puedo hacer su glucemia, pero no lo va a matar, entonces glucosa. O tal vez tiene alguna sustancia que está ejerciendo un efecto negativo, tóxico, entonces le estoy administrando suficiente glucosa para que se convierta en glucuronato y tengo la esperanza que me lo saque, ¿no? Ahí va.
Entonces, de ahí se pone de moda de que cualquier paciente que llega al hospital, ¿qué cosa es? Glucosamina de 12 a la vena, ¿no ves? Y hasta el paciente está bien. O suero glucosado. Bien, entonces, la glucosa se puede catabolizar. Ah, pero hay algo más que me estoy olvidando. Todos los ciclos que dije, ¿no? Dos, ¿qué dije? Oxidación. Pero también existe la posibilidad que la glucosa pueda reducirse. Esto es importante tenerlo como tercera posibilidad. Entonces, todo el mundo en la cabeza ya tiene la fórmula de la glucosa, ¿no es cierto? Arriba, ¿qué tiene? CHO. ¿No ves? Arriba tiene CHO. Y abajo, ¿qué tiene? En el último carbono, CH2 hidroxilo. ¿Sí? Ahora, cuando se reduce, quiere decir que en el carbono 1, el CHO, se va a convertir en lo mismo que de abajo, CH2 hidroxilo. El grupo aldehído se reduce a alcohol. La glucosa se puede oxidar a ácido glucuronato, ya está, aparte, otro punto. Pero también se puede reducir en el carbono 1. Y entonces, en vez de ser glucosa, ahora va a ser sorbitol. Y si fuera la manosa, que es su hermana de la glucosa, si se oxida en el carbono 1 la manosa, me da el mannitol. Perdón, si se reduce, no oxida, si se reduce. Ahora bien, ¿sucede eso en nuestro cuerpo? Sí. ¿Por qué? Porque van a tener un efecto, ya no se van a casar con el novio, la novia, el tóxico, ya no, sino que sirven como diuréticos mecánicos, diuréticos osmóticos, particularmente para el cerebro. Por ello, se van a acordar de mí el día de mañana ya cuando estén en el hospital, cuando hay traumatismo, cuando sospechamos que ha habido algún problema, un edema cerebral se está viniendo de por medio, lo que se le tiene que administrar es mannitol, que se compra de la farmacia. Todos nosotros tenemos mannitol, sorbitol por la bioquímica de la glucosa. Y esto, por ejemplo, yo un poco me agito, o alguien me da un coscorrón, un edema cerebral, ahí está el mannitol, el sorbitol fuera, para que no aumente la presión intracraneana, para que no aumente la pica. Muchos dolores de cabeza se deben a eso, aumentan la presión. Entonces hay que recordar de que tenemos nosotros eso, pero que en cuestiones de traumatismo, para evitar el edema cerebral, debemos de recetar como primera medida suero, no sé, glucosado y enseguida mannitol. Es importante recordar en el chicle verde, ¿no? ¿Han visto? Dice sorbitol. Van a fijar. Chicle sin azúcar. Bien. La otra vía es que la glucosa se pueda almacenar como glucógeno. Esto es importante diferenciar. La glucosa en la célula puede ir a la izquierda a su catabolismo o puede ir a la derecha a su anabolismo. Eso ¿cómo se llama este último proceso? Glucogenogénesis, cuando se almacena. Y cuando estamos en ayunas, glucógenolisis. Debido a la adrenalina, debido al cortisol, que le dan órdenes al glucagón, Ahora, gluconeogénesis, cuando otras sustancias que no son azúcares se convierten en glucosa y posteriormente glucógeno. La glucólisis ya saben lo que es. Entonces yo les puse ahí en mayúscula todos esos términos que hay que manejarlos y diferenciarlos entre sí. La concentración de glucosa en sangre se denomina glucemia o también podemos aceptar como glicemia, aunque varios no están de acuerdo, porque pareciera que fuera la glicina, ¿no? Pero mejor glucemia. Es importante recordar que el cerebro todo el momento necesita glucosa.
no puede estar sin glucosa. Por ello sabemos que debemos de tener de 70 a 99 en ayuno. Con 60 o menos de 60, el cerebro ya echa en falta y dice, prefiero desmayarme. Aquí está menos de 60, prefiero desmayarme para que no funcione ese dedo, para que no funcione esos pies que me consumen mi glucosa. ¿Me entienden eso qué bonito es? ¿Por qué la gente se desmaya? Porque el cerebro dice que no funcione la impresora, que no funcione el fax. Todo para mí, porque está disminuyendo. Esta es la explicación por qué la persona desmayarse, ¿no? Entonces el cerebro requiere, y cuando no tiene glucosa, va a hacer uso de los cuerpos cetónicos. Esta es la otra explicación por qué tenemos los 3 cuerpos cetónicos que sabemos de memoria, esos nombres. Entonces, en un ayuno prolongado en el que probablemente ustedes están, entonces ahí entran en juego los cuerpos cetónicos. Ahora estos cuerpos cetónicos muy importantes para el cerebro, para la computadora, pero también sirve para el corazón. Cuando avancen cardiologías se van a encontrar que las fibras musculares cardíacas tienen sus depósitos de cuerpos cetónicos. Cuando la glucosa se encuentra en concentraciones mayores a la fisiológica, surge este término, la glicosilación de proteínas. Entonces, ¿qué proteína conocemos? La hemoglobina, ahí está. Yo tengo tanta glucosa en sangre y mi cuerpo dice, ¿qué hago ahora si no gasto? Entonces la llama la hemoglobina y te llena en su mochila de mayor cantidad. La hemoglobina siempre tiene glucosa, tiene su mochilita, su reserva de 3%, 4%, 5%. Pero cuando hay un exceso, entonces pasa del 5%. 6% ya tiene significación clínica que la hemoglobina tiene. Sin embargo, fijémonos que las neuronas también se van a poder cargar de glucosa. Y esto podría ser la explicación por qué los niños gorditos son los menos, no sé si es la palabra correcta, pues menos inteligentes. Son los que menos aprovechan el estudio. No sé si ese es el término correcto. Porque se maneja la teoría de la glucosilación o la glicosilación de las neuronas. Pero también aquí tenemos, ¿no? Miren, cristalino, proteínas del cristalino. Esta es la explicación por qué los diabéticos se vuelven cieguitos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué va la persona, el diabético, al médico? No va por lo que orina mucho, nada, sino dice, no veo bien. ¿Y por qué está pasando? Porque las proteínas de su cristalino se están glicosilando. Tiene lógica, ¿no, Mercedes? Cuando lo estudias así, y no solo de memoria, que es a lo que voy. Ahora, esto también puede provocar el envejecimiento de las proteínas, claro, de las enzimas. De ahí que un diabético nunca va a lucir al tiro, se da cuenta uno quién tiene diabetes, bla, bla, bla. Concentración de D-glucosa. ¿Por qué estamos hablando de la D-glucosa? Sabemos que la glucosa puede estar en la forma D y en la forma L. ¿Sí? Esto hay que recordar de nuestros primeros apuntes. Nuestras enzimas humanas están programadas para reconocer a la D-glucosa. Y cuando se trata de aminoácidos, nuestras enzimas están programadas para reconocer a la forma L. ¿Sí? Recuerden que esta forma D depende dónde está el hidroxilo, ¿no es cierto? En el carbón asimétrico. Carbón asimétrico se llama aquel que puede llevar el hidroxilo a la izquierda o a la derecha. Por ello, aquí, algo más que quiero comentar. Nosotros en la farmacia tenemos ampollas de D-glucosa, el glucosamín D2, ¿ya? Pero también tenemos la L-glucosamina para los diabéticos, ¿se entienden? Porque
las enzimas de ese diabético no van a reconocer a él. Ahora, la concentración de la glucosa tiene que ver con la insulina y el glucagón. Lo sabemos. La insulina funciona después de en la etapa postpandrial, después de las comidas. Y este otro en el ayuno. Entonces, el glucagón aumenta la glucemia y la insulina disminuye. Esto hay que volverlo a leer y así. La insulina, además de hacer lo que acabamos de comentar, es anabólica, porque gracias a la acción de la insulina se van a sintetizar otras estructuras químicas. Aquí lo que ya sabemos, después de la comida aumenta la glucosa y tendrá que trabajar la insulina, tendrá que ligarse a sus receptores, a los receptores de la insulina de la célula, para que la célula permita el ingreso de la glucosa. Ahora esto es importante, ¿no? En el cerebro, en los eritrocitos, la glucosa no necesita el permiso de la insulina. Es interesante. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar que el cerebro toda la vida tenga glucosa. Entonces ahí como que no tiene receptor la insulina. Pero sí en el tejido adiposo y muscular. La insulina tiene que ayudar que la glucosa pueda ingresar. Esto es maravilloso, este párrafo, para que entendamos por qué no morimos tan rápidamente. Glucosa ingresa a la célula por la proteína transportadora. Ahí están los famosos GLUTs, G-L-U-T, ¿no? Las proteínas transportadoras. Que lo hemos visto ya en la absorción. Hígado y tejido adiposo convierten a la glucosa en ácidos grasos, como triglicéridos. ¿Se acuerdan de esto que habíamos avanzado cuando la fructosa 1,6-bisfosfato por la aldolasa se divide en dos triosas, el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que es la dihidroxiacetona fosfato. Esa tendría que volver al otro lado para convertirse en su gemelo, que es el gliceraldehído 3-fosfato, por la triosa fosfato isomerasa. Pero cuando la persona traga y traga y traga, el pródigo no puede volver al otro lado. Y entonces tiene que irse por allá y se convierte en glicerol. Y entonces ahí se va a ligar a ácidos grasos. Esto hay que recordar para eso, por favor. Cuando la glucosa es menos a los 60, la insulina no se va a secretar, obviamente, pero aumentará el glucagón para que el glucógeno se vaya lisando. Y con este gráfico podemos entender, si es el término, ¿no? Cuando la glucosa está elevada, trabaja la insulina que sale del páncreas. Del páncreas también sale de las células alfa el glucagón, cuando el nivel de glucosa está bajo. Entonces, este glucagón estimula la liberación de D-glucosa. Fíjense cómo este autor le da mucha importancia a este isómero. Y una vez que está en la sangre, la glucosa en el músculo puede convertirse en glucógeno o en energía. Insulina estimula la recaptación y consumo de glucosa. Los materiales que se utiliza, el kit, el espectro, 8 horas, pero si está desmayado el hombre, el paciente, ¿cuánto tiempo tendré que esperar de ayunar? Nada,
No puedo decirle, a ver, vamos a esperar hasta mañana. Es de emergencia, no se vayan a olvidar. Cuidado que digan, mi profe ha dicho ayunas de 8 horas y que se termine de morir aquí. No. En esos casos de emergencia inmediata, ¿no? Corticoides aumentan la glucemia, estrógeno, propanololes. Debemos de, miren, es muy facilito, ¿no? Son 6 medicamentos que afectan a la glucemia. Estos son anticonceptivos, todolosona, alcoholcito, diurético, antiarrítmico y anticonvulsivante. Hay que revisar, por favor, su tarea, su cosecha de ustedes, a saber ya cómo trabajan, ¿no? Llámalo a tu hermano. Que arregle. Está en clase la mamá. Miren qué bonito y facilito es la determinación de la glucemia. Este es por el método de Wiener. Con el de Human, por ejemplo, solamente es un ml. Se ahorra, ¿no es cierto? Un ml y con 10 microlitros del estándar o 10 microlitros de la sangre del paciente. Incubar 10 minutos y leer a 505. Es de lo más sencillo, ¿no? La fórmula, que ya la conocemos, y ahora sí, interpretar, que significa comparar. A mí me gusta esto 99, como dice la ADA, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes. Una glucemia superior, ¿cuándo va a ser? En lo que estamos esperando. Acabamos de decir que el síndrome de Cushing se debe al consumo excesivo de AIES. Y acabamos de decir que aquí se debe suspender los AIES, los corticoides, porque van a aumentar. Entonces es importante saber en nuestro paciente si consume AIES. La mayoría de los diabéticos consume AIES. La mayoría de los hipertensos consume AIES. Es interesante, pero no te lo cuentan, a no ser que le saques con tirabuzón. Pero ¿y por qué no me dijo que tomaba usted, señora? Ah, no, es que eso tomo ya hace 10 años. O sea, lo dan como parte de su comida, ¿no? El estrés, claro. Por ello, sabemos que no debemos de tratar mal a nuestros pacientes, todo lo contrario, porque se va a disparar esto, ¿no? La acromegalia, el tema de la hormona del crecimiento, el gigantismo es lo mismo, pero en niños que todavía no terminaron de crecer, y la encefalopatía de Wernicke. ¿Se acuerda que hemos visto esto? Esta encefalopatía, Wernicke-Korsakoff, está relacionado con el déficit de particularmente tiamina, de la vitamina complejo B, que es muy frecuente verlo en pacientes con alcoholismo crónico. Entonces, cuando está en esta etapa, este alcohólico va a tener su glucemia elevada. Ahora ha podido convulsionar en los niños, ¿no? Su azúcar va a estar elevada, su glucosa. Hace un mes una colega tuvo un accidente de tránsito, atropelló a una niña de 9 años, 10 años. Y 3 veces que se le ha determinado su glucosa, salía elevada. ¿Por qué salía elevado de la niña? Por el estrés. Y entonces ahí empezaban ya, la otra parte decía, con el golf se le ha vuelto diabética. ¿No? Es este detalle del estrés. Ahora, ¿cuándo puede estar inferior? Fíjense, alteraciones del páncreas, fuera del páncreas también, endocrinopatías, cuestión de hipófisis, la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, entre comillas, es lo contrario a Cushing. No hay que olvidar eso. Cushing por el exceso, por el uso crónico. Addison se va a dar
cuando un médico le diga o una comadre le diga, ya no consumes desde hoy, porque hoy son tóxicos, mi profesora lo ha dicho. Entonces le quita, le esconde, lo encadena al paciente. Entonces va a caer en la supresión. Su cuerpo no va a sintetizar cortisol. Entonces va a entrar en este otro cuadro. Es muy peligroso. Por ello hay que recordar que el paciente, mi paciente que consume cada día todos los Reumin, tengo que tener mucho cuidado cómo lo voy a ir desacostumbrando. No puedo suprimirle de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la morfina, los derivados de opiáceos, no puede ser de la noche a la mañana, se muere, se muere. Entonces aquí esto hay que recordar. En la galactosemia, en la intolerancia a la lactosa, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuándo va a estar menor a la glucemia normal? Entonces, por ejemplo, la enfermedad de von Hirt-K, no sé si se acuerda, ya lo habíamos visto en el tipo de las glucogenosis. Pertenece al grupo de las enfermedades de las glucogenosis, conjunto de patologías relacionadas con la dificultad para alisar el glucógeno. Tiene tanto glucógeno, pero no puede consumir. ¿Por qué? Porque le faltan estas enzimas. La galactosemia, lo mismo. Personas que nacen con incapacidad enzimática para poder catabolizar la galactosa. Vamos a avanzar ya metabolismo de lípidos. Ahí vamos a ver cómo la carnitina es fundamental para poder metabolizar ácidos grasos, pero indirectamente va a disminuir la concentración de la glucosa, ¿ya? Entonces, ya no me queda, pero sí. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? La hemoglobina se abrevia así, ¿no es cierto? Miren, HB, y tenemos la A, la normalita. Aquí está, miren. La A, tenemos la A2 y la fetal. Muy bien. Ahora, dentro de la A, yo puedo encontrar la 1A, la 1B y la 1C. De eso tienes. No es la A2, por ello tiene esta abreviatura. Ahora, de cómo es que se diferencian por electroforesis, ¿se acuerda? Electroforesis, como esta es una proteína, la electroforesis es el proceso mediante el cual se separan diferentes clases de proteínas. La electroforesis sirve para proteínas. Y entonces hemos visto cómo los aniones van a ir al ánodo, al positivo. Y aquí que tengo. De acuerdo a esa velocidad de movimiento, se diferencian en 1A, en 1B y 1C. Aquí nos interesa el 1C. La hemoglobina tiene su mochila de glucosa, pero sobre todo nosotros hemos sabido determinar a la 1C. También acabamos de indicar de que es normal que nuestra hemoglobina, la 1C, tenga el 5% de toda la hemoglobina esté con glucosa. Y mayor al 6, al 6,5, debemos considerarlo como diabetes. 7% esa patología no está siendo bien controlada y podría llegar a un fallo renal. Yo aquí quiero resaltar que se solicita esta prueba para que de manera precoz yo ya pueda más o menos, a ver, yo veo a mi paciente gordito, su cintura abdominal más de 100, le veo con su acantosis, su cuello negro. Ah, no, tiene diabetes mellitus, pero lo mando a medir su glucemia y sale normal. Pero entonces digo, yo estoy tonta, yo estoy loca. Ah,
hemoglobina glicosilada. Y entonces me va a salir 6,5. Con 3 meses de antelación me va a poder indicar de que esta persona en 3 meses, aquí tiene, ¿no? 120 días. Yo tengo que pedir cada 3 meses y con 3 meses antes ya me puede indicar de que este paciente va a llegar a tener diabetes. Entonces, yo empiezo con el tratamiento de los medicamentos con estos pacientes y en 120 días tengo que volverle a pedir hemoglobina glucosilada. No puedo pedirle en un mes, porque eso sería ignorar el tema de la vida media de los glóbulos rojos. El laboratorio tiene su técnica muy fácil, pero lo que tenemos que ver es esto, ¿no? Las glucemias medidas, por ejemplo, del 60 miligramos por decilitro, el porcentaje de la hemoglobina glicosilada, 4%. 120, 6. Sabemos que hasta 99, por eso les decía 5,5. Normal ya, 6,5. Pero 7% el riesgo moderado y a partir de 11 un riesgo crítico. Debemos tomar en serio 9,5. Bien, ¿qué tiene que estar en su cabeza? El 5, ¿no? Para mí es 5. Con 6,5 empiezo a temblar y con 7 debemos recontra temblar. Y 9,5 es que el paciente no cumple la dieta, no tiene adherencia al medicamento, no toma. 2, 3 días antes de ir a su médico vuelve a tomar, se le hace glucemia y sale normal. Pero su hemoglobina glucosilada está muy mal. Bien, jóvenes, creo que conseguimos el objetivo. Me falta la fructosamina, 70. Esta fructosamina y la tolerancia a la glucosa. Esto es necesario que lo sepamos, ¿no? Me sale positivo la glucemia. Me sale negativo glucemia, normal. Hemoglobina glucosilada, normal. Entonces pensemos en la tolerancia a la glucosa. Vamos a ver eso cómo se realiza. De alguna manera tienes que dar con tu diagnóstico. Tienes que tener un aval, porque tú por tu clínica